Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre, con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes encontrarme en las redes sociales, soy @diebarceló, tanto en Twitter como en Instagram. En Facebook nos encuentras en la página de Radio Intereconomía Asturias y tengo el canal de YouTube Barceló y Asociados. Las tres noticias más importantes de la semana económica son, en primer lugar, la encíclica del Papa Tutti Fratelli, al revés, perdón, Fratelli Tutti, que aunque es un tema que obviamente desborda lo económico, tiene muchas referencias a cuestiones económicas centrales y lamentablemente, como me voy a referir más en profundidad dentro de unos minutos, lo hace desde una óptica que está simplemente mal en la teoría. Entonces, es una encíclica donde en última instancia se termina cuestionando el derecho de propiedad y donde incluso no se comprende correctamente el rol fundamental del consumidor en una economía de mercado. La segunda noticia relevante es que finalmente el Senado aprobó la tasa Google y la mal llamada tasa Tobin. La tasa Google es un impuesto con el que el gobierno de Pedro Sánchez espera recaudar alrededor de 1.000 millones de euros por año. Y la tasa Tobin, insisto, mal llamada tasa Tobin porque se ha usado su apellido para algo que él en realidad no estaba sugiriendo, va a gravar la compra de acciones que se coticen en bolsa, pero además de las acciones que superen la capitalización bursátil de 1.000 millones de euros. Por lo tanto, serán un puñado de empresas las afectadas, pero en realidad las empresas no van a ser las afectadas, sino que vas a ser tú, porque eres el que va a terminar pagando este impuesto que no tiene ningún sentido y que lo único que va a conseguir es trasladar negocio bursátil de España a otras plazas donde no se cobra, como es el caso de Ámsterdam o de Frankfurt. Alguno me dirá que existe un impuesto similar en Reino Unido, y es verdad, pero Londres resulta que es el centro financiero más importante de Europa y uno de los más grandes del mundo, y compensan ese impuesto que existe hace más de un siglo, si no mal no recuerdo, con otra serie de ventajas en cuanto a regulación y en cuanto a seguridad jurídica. Por lo tanto, para España es una decisión equivocada que ojalá dure poco y el próximo gobierno, sea cual fuere, tenga claro que esto es algo que hay que eliminar. Y el tercer punto, la tercera noticia, es la aprobación del techo de gasto. El techo de gasto es el primer paso para aprobar los presupuestos. Esto ya está todo fuera de tiempo, porque el presupuesto se tiene que aprobar en septiembre, y ya estamos en octubre, y recién se aprobó el techo de gasto. De todas formas, no tiene en este caso la menor importancia, porque el gobierno ya dijo que tanto en 2020 como 2021 no va a estar sujeto a ninguna norma, a ningún límite de gasto, ni de déficit, ni de deuda. Entonces, en realidad la noticia no es tanto la aprobación de un techo de gasto, sino que el gobierno anuncia como si fuese un logro que no va a estar limitado por ningún tope a la hora de gastar dinero. Es decir, que el gobierno no se va a poner ningún tope en gastar tu dinero, por lo tanto, cuando llegue la cuenta a pagar, va a usar eso como excusa para aumentar una vez más los impuestos. Entonces, realmente como noticia es francamente mala. Voy a empezar con el tema de la encíclica Fratelli Tutti de Su Santidad el Papa Francisco, que por supuesto tiene muchas reflexiones interesantes,
como no puede ser de otra manera, porque estamos hablando de una persona leída y que reflexiona mucho sobre la realidad del mundo, digamos. Hay un párrafo a mí me llamó la atención porque es como si lo hubiera escrito para describir el panorama político español. Leo, dice lo siguiente: en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de ese modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Esto me hizo acordar a las declaraciones del ahora vicepresidente, por ejemplo, cuando sugiere aplicar la justicia proletaria contra los fachas, y también expresiones del vicepresidente, incluso en el propio Congreso, advirtiéndole a la derecha que nunca más va a volver a gobernar. Es decir, la destrucción del otro, como si el otro no existiera. Es, digamos, el cordón sanitario inventado por Zapatero, pero corregido y aumentado. Sin embargo, más allá de estas reflexiones y otras reflexiones interesantes y profundas, el valor práctico de esta encíclica, ¿qué quieres que te diga? La verdad que no, como mínimo queda en entredicho, porque todo el texto está impregnado de prejuicios. Por ejemplo, habla de poderes económicos transnacionales, al desinterés por el bien común que tendrían estos poderes económicos, a la intención de imponer un modelo cultural único, se presenta el libre mercado como un dogma de fe neoliberal, etcétera, etcétera. En el aspecto estrictamente económico, lo triste es ver que un texto tan importante se basa en conceptos simplemente equivocados. Y yo tomo dos ejemplos. Uno es el que hace referencia al rol del consumidor, y el otro es sobre el derecho de propiedad. En la encíclica se lee lo siguiente, dice: hay más bien mercados donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos. Se subestima el rol del consumidor como si fuera un sujeto pasivo, rehén de los más fuertes. Entonces, el error es creer que el consumidor es un rehén o un sujeto pasivo a merced de los más fuertes. Porque la verdad es exactamente lo opuesto. En una economía comunista o socialista, evidentemente el consumidor es un rehén. En la Rusia soviética o en Cuba, uno tiene que aceptar lo que le corresponde según la cartilla de razonamiento, y no hay alternativa. En Corea del Norte 3/4 de lo mismo, en Venezuela lo mismo. El consumidor es, en esas economías centralmente planificadas, evidentemente un rehén, porque a nadie le interesa, al planificador ni al gobierno le interesa qué cosa le gusta, no le gusta, qué necesita. No, simplemente es como un lecho de Procusto. Tantas personas en una familia se le da esto, esto, esto y esto. Ok. Entonces ahí es un rehén. Pero en una economía de libre mercado, el consumidor es el rey. A ver, toda la tarea de los empresarios es intentar satisfacer del mejor modo posible las necesidades del consumidor. El empresario no piensa en otra cosa. Si aciertan, se enriquecen. Si no aciertan, quiebran si es que no cambian a tiempo. Pero la clave es que el que valida o no cualquier proyecto empresarial con su decisión de comprar o de no comprar es el consumidor. Y por eso es un elemento clave en el funcionamiento de la economía de mercado. El consumidor es el que decide qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce y dónde se produce. Y entonces, como los empresarios están intentando satisfacer los gustos y necesidades del consumidor, y el consumidor dice esto sí, esto no, al final es el consumidor
el que decide la asignación de los recursos en la economía, es decir, decide a qué se aplican los recursos para fabricar qué cosas y qué otras cosas no se producen. Entonces, en una economía de mercado, un consumidor, sea rico o sea pobre, no es un rehén, al contrario, es el que manda. En cuanto a la función, en cuanto al título, al derecho de propiedad, hay un apartado que se titula Reproponer la función social de la propiedad. Yo sé que el Papa en principio escribe esto de una perspectiva moral, no política ni jurídica, pero conociendo las opiniones del Papa Francisco y sus simpatías con Cristina Kirchner, con Evo Morales, con Nicolás Maduro, uno puede permitirse interpretar este texto como que va más allá de una cuestión meramente moral, sino que se intenta definir qué cosa es correcta y qué cosa no es correcta. También entiendo que para la moral cristiana, los seres humanos somos por naturaleza personas que vivimos en comunidad, y por eso desde esa perspectiva, la propiedad puede verse desde otro prisma. Pero lo que pasa es que estas cosas están implícitas, pero al mismo tiempo se mezclan para alcanzar conclusiones que desde mi punto de vista no son correctas. Por ejemplo, hablando de una reflexión sobre el destino común de los bienes creados, se dice textualmente lo siguiente: dice, si alguien no tiene suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. Es decir, lo que está diciendo el Papa Francisco es que si a alguien en África le falta algo, es porque tú se lo estás quitando, y yo con eso no estoy de acuerdo. Yo no le estoy quitando nada a nadie, y creo que tú, que me estás escuchando, tampoco conscientemente le estás quitando nada a nadie. Al contrario, estoy seguro que más de una vez has donado y has ayudado en la medida que has podido. Entonces, esta expresión es de inspiración netamente marxista, donde unos ganan a expensas de otros, cuando la magia del sistema de libre mercado, del sistema de la libertad, es que todos pueden ganar. Pero claro, como Jorge Bergoglio no es tonto, una vez que dice eso, que acabo de leerte, lo matiza con una expresión de Juan Pablo II, que dice que Dios ha creado la tierra, Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Correcto. Pero atención, porque se está reflexionando sobre los bienes creados, es decir, la tierra, los mares, etc., pero luego esa reflexión se traduce, desde mi punto de vista, de forma extemporánea, en afirmaciones que socavan el derecho de propiedad, al que denomina un derecho secundario. Por eso, como lo considera un derecho secundario, dice, vamos a reproponer su función social. Pero ¿cuál es el tema con la propiedad? La propiedad, desde un punto de vista, es como el embarazo. Es decir, ¿existe o no existe? ¿Una mujer está embarazada o no está embarazada? No hay un punto intermedio. Y entonces la función social de la propiedad significa que la propiedad pasa a estar, pasa a depender del poder de turno, de la arbitrariedad del poder de turno. ¿Por qué? Porque el poder de turno es el que subjetivamente puede decidir si esa propiedad tuya está cumpliendo una función social o no. Y entonces a partir de ese momento tu propiedad deja de ser propia, porque tú resulta que tienes una casa grande y a 200 metros hay una persona durmiendo en la calle. Entonces se puede interpretar que tu vivienda es demasiado grande para tus necesidades, no cumple una función social y esa persona que duerme en la calle pasa a dormir en tu casa. Pero claro, una vez que esa hipótesis pasa a ser verosímil, la pregunta es, ¿quién invertiría en un país donde prevaleciera esa idea?
¿Para qué ahorrar y comprarte una casa? Simplemente te pones en la puerta de alguien que tenga una casa grande, esperando a que el gobierno diga que esa vivienda no cumple función social y ya te dejan vivir. ¿Qué sentido tendría construir una fábrica o hacer cualquier tipo de inversión? Por eso, al final, llegamos a la conclusión contraria, que la idea de la función social de la propiedad, aunque lo quieran presentar como que es algo que va en beneficio de todos, es una idea profundamente antisocial, porque al debilitar los incentivos para invertir, debilita la actividad económica y debilita las oportunidades a los más necesitados, es decir, las oportunidades de un empleo y las oportunidades de tener mejores oportunidades, de tener una carrera profesional que no solo lo quite de la pobreza, sino que lo lleve a la riqueza incluso. Pero hay más. Digamos, desde un punto de vista cristiano, hasta puede interpretarse que no hay ninguna oposición entre derecho de propiedad y cristianismo, porque por lo menos hay dos mandamientos, el de no robarás y el de no codiciarás los bienes ajenos, que claramente están defendiendo o son como mínimo acordes con el derecho de propiedad. Entonces, no tengo ninguna duda que las intenciones del Papa Francisco son las mejores, evidentemente, pero siempre hay que tener en cuenta que las mejores intenciones no bastan para alcanzar los fines deseados, e incluso esas buenas intenciones pueden llegar a ser un obstáculo cuando alientan ideas fracasadas, como es este caso. Y yo siempre, en cuanto a las buenas intenciones, siempre me acuerdo del presidente Alfonsín en Argentina, presidente entre 1983 y 1989, que no tengo dudas de que en su momento tuvo buenas intenciones, pero claro, su ineptitud fue tal que abandonó el país en una hiperinflación. Hiperinflación, para que tengas una idea, es 196% de inflación en un solo mes. Podías hacer el cálculo de la inflación por horas. Entonces se contaba el chiste de que era más barato viajar en taxi que en autobús, porque cuando viajas en taxi pagas al final y cuando viajas en autobús pagabas al principio. Entonces, buenas intenciones, ok, pero cuando en nombre de las buenas intenciones se difunden ideas fracasadas, el efecto puede ser el contrario al deseado. Entonces, esto lo ato con lo que te comentaba el otro día del crecimiento de la deuda pública, los riesgos que eso implica, e incluso la hipótesis que te deslicé aquí, de que la parte antisistema del gobierno está alentando el crecimiento de la deuda pública para que se salga de control y así generar una situación de caos que permita, que facilite la puesta en práctica de la agenda bolivariana, es decir, que es el avance del Estado. Porque, por ejemplo, si hay una situación de caos con la deuda, ¿qué es lo primero que pasa? Los bancos empiezan a flaquear o a quebrar. Entonces ahí, ¿qué pueden hacer ellos? Nacionalizarlos. Con cualquier excusa, los nacionalizan. Entonces crean la gran banca pública que quieran. Una empresa tiene algún problema, pues la nacionalizan. Y así van avanzando. Ahora, estaba pensando y digo, bueno, la semana pasada te hice el diagnóstico, te dije, mira, puede pasar con la deuda pública esto, que esto se salga de control y reviente. Reviente significa que España no es capaz de refinanciar la deuda de manera voluntaria, entonces el país tiene que ser rescatado. Eso es un escenario optimista. Un escenario más pesimista es que el ala antisistema del gobierno directamente dice, no, salimos del euro, salimos de la Unión Europea, no le hacemos caso a ninguna norma, dejamos de pagar la deuda, entonces el caos es mayor. Bueno. Entonces, hay muchas más alternativas. Puede pasar cualquier cosa. Esos son los escenarios. El último, por supuesto, es el escenario peor. Pero hoy en día, como te decía la semana pasada, como en España están pasando cosas imposibles, yo ya estoy considerando escenarios que hoy parecen imposibles como no tan imposibles. Entonces,
lo que me quedé pensando es, digo, bueno, yo te digo todo esto, pero tampoco me quiero quedar con la impresión de que tiro la piedra y escondo la mano. En el sentido siguiente, porque yo te digo todo esto y tú piensas, y entonces ¿yo qué hago con esa información? Entonces, lo que yo pensé es, sí, decirte mi consejo para cómo actuar. Digamos, si tenemos eso en mente y tú estás más o menos de acuerdo con que pueden pasar cosas hoy impensables, lo que tú tendrías que hacer es actuar como si fueses a perder tu trabajo en los próximos 3 meses. A lo mejor te parece imposible, pero a lo mejor pasa. Entonces, por lo menos, hasta que aclare un poco la situación, porque por ejemplo una cosa es que la imputación que tiene Pablo Iglesias o que se puede llevar adelante, vaya adelante, vaya a juicio y termine dimitiendo, eso es un escenario. Otro escenario es que se adelanten las elecciones y cambie el gobierno. Pueden pasar muchas cosas. Pero hasta que no se aclare, lo que yo te recomiendo es que ahorres. Porque al final, en esta crisis se ha visto y en todas las crisis se ve que el que sale mejor parado es el que ahorró. Si tú ahorras en la medida de tus posibilidades, tienes más margen de acción. Tampoco vivir como si nos fuesen a bombardear. Pero digamos, mi recomendación, después de lo que te comenté la semana pasada y que ahora te volví a resumir, es esa, digamos, ahorra. Y una persona me preguntaba en YouTube, ¿entonces hay que esperar un corralito? Corralito es que el gobierno no te deje disponer de tu dinero, del dinero que tengas en los bancos. Yo ese escenario no lo veo. ¿Por qué? Porque si hay algo en lo que el Banco Central Europeo no tiene problema, es en emitir dinero. Entonces, si mientras se mantenga un gobierno mínimamente razonable y que no tenga un discurso antieuropeo, yo me imagino que el Banco Central Europeo va a estar dispuesto a ayudar y no va a dejar caer a ningún banco. Por lo tanto, el dinero en los bancos españoles está seguro, está tranquilo, así que en ese sentido yo no veo problemas. Y esa en realidad mucho más no se puede hacer, más que ahorrar y prepararte. Luego, si resulta que no pasa nada, pues mejor. Y si pasa, vas a estar mejor preparado que si estás endeudado. Para terminar, quiero hacerte algún comentario sobre unas ideas de Murray Rothbard, que es un gran economista que murió en el año 95, norteamericano, unas reflexiones que él hace sobre el IVA. Y esto viene a cuento del proyecto, de la idea del gobierno de poner el IVA a los servicios de salud y de educación privados. ¿Por qué? Normalmente se tiene la idea de que hay un producto, por ejemplo, tú pagas al colegio 100 euros por mes. Te ponen el IVA el 21, entonces el colegio automáticamente pone el 121. Y listo. Rothbard dice que eso es un mito. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la teoría de cómo se determinan los precios en el mercado, los precios se determinan por la interacción de las valoraciones subjetivas de compradores y vendedores. Entonces, si tú pagas 30 euros por una camiseta, porque tú valoras la camiseta en 30 euros, es irrelevante que venga el gobierno y diga, no, ahora le ponemos un 21% de IVA, entonces vas a pagar la camiseta 36,30. Porque dice Rothbard, porque tu valoración de la camiseta va a ser la misma. Si tú estabas dispuesto ayer, sin IVA, a pagar 30 euros la camiseta, hoy con IVA vas a estar dispuesto también a pagar 30 euros. El que pongan el IVA para ti es irrelevante. Entonces él dice por eso que en un mercado competitivo el IVA no se puede trasladar. Entonces dice, el efecto de los impuestos a las ventas
y ahora estoy leyendo un párrafo del libro Poder y Mercado de Murray Rothbard, no es subir los precios, sino reducir los ingresos de las empresas en el mismo importe que los impuestos. Es decir, tú eras el vendedor de las camisetas a 30 euros, pero ahora, como las tienes que vender con IVA, las pasas de vender en vez de 30 a 24 más IVA, que sigue siendo 30. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, esos menores ingresos del que vende las camisetas hacen que ese vendedor reduzca su demanda de empleo y de otros factores productivos. Si era el fabricante que vendía las camisetas, pues va a contratar menos personal, no va a renovar la máquina, va a comprar menos insumos, etc. Entonces, tanto los trabajadores como todos los proveedores, el que le vendía el algodón, el elástico, la maquinaria, etcétera, etcétera, todos ven reducidos sus ingresos. Por lo tanto, dice Rothbard, los impuestos a las ventas no son pagados por los consumidores, sino por los factores productivos cuya demanda se reduce. Entonces, en este caso, lo que está diciendo Rothbard es, si le pones el IVA a las camisetas, el que va a pagar ese IVA no es el consumidor porque el precio va a ser el mismo. El que va a pagar la camiseta es el chaval que no va a poder trabajar porque lo van a echar, el fabricante de tela de algodón, el productor de algodón, el fabricante de la maquinaria, el transportista que va a transportar menos camisetas, etc. Y ahora, si trasladamos esta enseñanza a la salud y educación, encontramos que ¿quiénes son los que van a pagar el IVA desde el punto de vista de Rothbard? No serías tú, pero tampoco es una cuestión para ponerse muy contento, porque el que va a estar perjudicado, porque son dos sectores muy intensivos en mano de obra, son las personas que no van a tener oportunidades de trabajar o de desarrollar una carrera profesional en un hospital privado o en una escuela privada o en una universidad privada. Esos son los que van, desde el punto de vista de Rothbard, a pagar la subida del IVA. Porque en definitiva se reduce la demanda y al final, ¿cuál es el efecto final de esto? Que tienes un sector privado más pequeño, en tanto sector salud como educación, y ese espacio que deja vacío la reducción del sector privado, pues es ocupado por el Estado. Y a eso es a lo que apuntan los socialistas de todos los partidos, que quieren que tú no puedas elegir entre un sistema público y no privado. Ellos quieren darte el público, te guste o no te guste. Ellos quieren la cartilla de racionamiento que hay en Cuba, que hay en Corea del Norte, bueno, la quieren también para la educación. Que no puedas elegir. A ti te toca este centro de salud y este hospital. ¿Te gusta? Bien. Y si no, también. Entonces, insisto con que ver el tema de la aplicación del IVA a la salud y la educación privadas como un tema tributario es un error completo, porque en realidad de lo que se trata es de un tema de libertad de elegir, es decir, posibilidad de elegir un sistema público, una prestación o uno privado. Entonces, ese IVA va a ir contra esa posibilidad de elegir. Pero de acuerdo a lo que ya anticipó el gobierno, ellos no van a reducir el déficit, que va a ser enorme, el de este año, no lo van a reducir recortando gastos. Por lo tanto, lo del IVA sería simplemente el aperitivo.